Muy buenas tardes y bienvenidos al primer webinar de ASANET de este año 2022. Mi nombre es Alina Caravaca y dentro de ASANET me encuentras en el departamento de marketing. Me gustaría que, como siempre os digo, me indicarais si se escucha y se ve bien para si hay algún problema pues poder arreglarlo cuanto antes. Hoy además me acompañan dos compañeros. En primer lugar, Carena Rojas, que va a estar acompañándome también en el tiempo de preguntas y respuestas. Y va a estar en el chat para atenderos ante cualquier cuestión que necesitéis. Y también va a estar por aquí el director comercial Andrés Iniesta, que también estará a vuestra disposición en el tiempo de preguntas. Os pido disculpas por la voz, pero este tiempo un poquito loco pues me tiene entre resfriadilla y un poquito acatarrada, así que pido disculpas en este sentido si en algún momento me notáis la voz un poquito afónica. Desde Asarnet, como siempre, cada mes intentamos con este tipo de webinars, pues acercaros y enseñaros un poquito más sobre cuestiones que nosotros creemos que pueden ser interesantes para vuestros negocios digitales. Durante el último trimestre de 2020 y durante todo el año pasado, el 2021, hemos hecho, la verdad es que ya bastantes webinars. Todos ellos los encontráis en nuestro canal de YouTube, junto con otro material audiovisual que ponemos a vuestra disposición. Os invito, si aún no lo habéis hecho, a suscribiros, como hago siempre, al canal para que no os perdáis nada. En este sentido, vamos a seguir este año la misma senda que el año pasado. Cada mes tendréis a vuestra disposición un webinar en el que os podréis inscribir de manera totalmente gratuita. Y eso sí, vamos a tener muy en cuenta lo que nos propusisteis en la encuesta de satisfacción que realizamos en el último mes del año pasado, donde nos pedíais más webinars sobre seguridad y sobre WordPress, entre otras cuestiones. Bueno, pues la temática que vamos a tratar hoy, en gran parte, une estas dos cuestiones, la seguridad y el CMS WordPress. Vamos a profundizar en los elementos claves en los que os vais a tener que fijar, que vais a tener que hacer para hacer labores de mantenimiento dentro de vuestros sitios web realizados con WordPress. Vamos a hablar de 10 tics, de 10 elementos en los que os vais a tener que intentar trabajar para que después de haber creado vuestra web, pues esta se mantenga al 100%. El webinar va a tener una duración aproximadamente de unos 40 minutos y después de mi explicación intentaremos resolver las dudas que tengáis sobre lo explicado y sobre el mantenimiento WordPress. En este sentido, vamos a hablar sobre 10 cuestiones. En primer lugar, porque es necesario hacer como mínimo un mantenimiento mensual de vuestra web. En segundo lugar, hablaremos de backups o copias de seguridad. Vamos a hablar también de actualización de plugins y temas y actualización del core de WordPress. Vamos a enseñaros cómo comprobar si tenéis enlaces rotos en vuestra web, cómo hacer limpieza de plugins que no utilizáis, cómo revisar los plugins y los temas por la fecha de actualización, cómo comprobar que Google puede visualizar e indexar nuestra web, cómo comprobar cuál es el rendimiento de nuestra web, cómo comprobar también cómo es la seguridad y mantener nuestra web segura, y cómo saber si tengo bien instalado mi certificado SSL y por lo tanto mi web está navegando bajo un protocolo HTTPS en lugar de un protocolo HTTP.
Y por último, os hablaremos de la nueva solución que acabamos de activar en Axarnet de mantenimiento WordPress, donde damos respuesta en gran parte a muchas de estas cuestiones. Como siempre os decimos, cualquier duda que tengáis, después intentaremos resolverla, pero no obstante, nuestro centro de atención y soporte está 24/7 a vuestra disposición. Vamos a empezar por las copias de seguridad y hay una razón clara por la que empezar por aquí, y es que ante cualquier problema que vayamos a tener en nuestra web, si contamos con una copia de seguridad, siempre podremos recurrir en este sentido a ella. Tú imagínate que has gastado tu tiempo en diseñar una web a tu medida, que te gusta, y en un momento dado hay una incidencia y no cuentas con un backup, no cuentas con una copia de seguridad. Pues sería una pena porque lógicamente perderías en gran parte todos los archivos y todo lo trabajado en tu web. Por eso te recomendamos en este aspecto, pues contar con copias de seguridad y contar con backups. Para ello, esta es una tarea esencial dentro de las labores de mantenimiento. ¿Cada cuánto? Esta es una pregunta básica. ¿Cada cuánto deberías realizar una labor de mantenimiento de mi WordPress? Os preguntaréis mucho. ¿Cada semana? ¿Cada 2 semanas? Bueno, pues esto va a depender del nivel de actualización que tengas en tu web. Como mínimo, te recomendamos mantener o tener un mantenimiento mensual. Entre mensual y quincenal, pero sobre todo mensual. Lógicamente, si tú eres una tienda online y tienes un nivel de actualización bastante amplio, pues quizás esa labor de mantenimiento, en lugar de cada mes, se tenga que reducir a un menor tiempo, cada semana o cada 2 semanas. Vosotros mismos lo vais a tener que ir decidiendo con respecto a vuestro trabajo diario. Para las copias de seguridad en WordPress es bastante sencillo. Voy a compartir en este sentido la pantalla. Y bueno, como os decía, es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque existen bastantes plugins que nos ayudan a realizar esta tarea. En uno de nuestros últimos posts dentro del blog de Axarnet, que encontraréis en el menú superior, hablábamos precisamente sobre este tema, sobre los mejores plugins para hacer backups en WordPress. Y os dábamos 5 plugins de confianza para realizar estas copias de seguridad automáticas. Entre los más usados, os vais a encontrar que está, pues en este sentido, Updraft Plus, vamos a buscarlo. Este plugin, Updraft Plus, y este otro plugin, BackVP App, que son 2 plugins bastante interesantes y bastante sencillos para realizar copias de seguridad programadas y automáticas. Entre los dos, yo me quedaría con Updraft Plus por una cuestión de la verdad de la suite. A mí la verdad es que me gusta bastante más. No obstante, los dos, a través de los ajustes, pues, con los dos podéis configurar copias de seguridad. Con Updraft Plus puedes hacer tu copia de seguridad manual también. En ajustes puedes configurar cuándo se haría esa copia de seguridad y además externalizarla, seleccionar un almacenamiento externo como Google Drive o Dropbox para enviarla. Esto es importante. Cuando tengas una copia de seguridad, de nada te sirve tenerla en el mismo servidor donde tienes alojada tu web. ¿Por qué? Porque si ocurre algo en el servidor, vas a perder tanto tu web
como seguramente las copias de seguridad. Lo ideal es tenerla en otro almacenamiento, ya sea un almacenamiento en la nube, como puede ser Drive o Dropbox, tu FTP, ya sea en local, descargándotela y guardándola en una buena ubicación. Lo ideal es tenerla en varios sitios. ¿Para qué? Para que siempre comprobéis que la copia se ha efectuado de manera correcta y además que la guardáis a buen recaudo. Sobre AppDraft Plus hablamos en un webinar que tenéis en nuestro canal de YouTube, así que tampoco nos vamos a centrar mucho en su configuración. Como os decía, entre los dos, Backup VP App también te permite esa programación de tareas, añadiéndole pues una tarea mensual, y también te permite, entre otras cuestiones, externalizarla a Dropbox, por ejemplo. No te permite, eso sí, a Drive. Para Drive tienes que optar por la versión Pro, igual que para otros almacenamientos externos. No obstante, ¿qué es lo ideal? Bueno, pues lo ideal es que le echéis un vistazo a los plugins de copias de seguridad que os ofrece WordPress, que son bastantes. Veáis cuál es el que mejor os encaja en vuestro proyecto y lo uséis. La siguiente cuestión importante que tendríamos que atender dentro de las labores de mantenimiento es las actualizaciones de plugins y temas. Actualizar los plugins y temas de nuestra web o de nuestro WordPress es una de las cuestiones más importantes que vamos a tener que analizar en este mantenimiento mensual. ¿Por qué? Porque normalmente los desarrolladores de los plugins pues aprovechan sus actualizaciones para incorporar o bien nuevas funcionalidades al plugin y sobre todo para resolver problemas o posibles fallos de seguridad que tenga el plugin. Hablábamos de las copias de seguridad en primer lugar porque siempre es recomendable a la hora de realizar una actualización tanto de un tema como de un plugin como del core de WordPress que vamos a ver a continuación, contar con una copia de seguridad de tu web. ¿Por qué? Porque en muchos casos las actualizaciones pueden conllevar algún tipo de error en tu sitio, puede hacer que se dé algún tipo de error con tu web, y contar con una copia de seguridad pues siempre es una garantía. Normalmente todos los meses vas a contar con actualizaciones en este sentido. En WordPress es bastante sencillo ver todas las actualizaciones que tienes pendientes gracias al menú en escritorio, actualizaciones. Aquí os van a aparecer todas las actualizaciones de plugins y de temas que tengáis pendientes dentro de vuestra web. ¿Qué pasa con aquellos plugins y temas que no cuenten con actualizaciones desde hace bastante tiempo? Bueno, pues esos plugins y esos temas no son recomendables para nuestra web, así que lo ideal es evitarlos. Como decía, a través de este menú, WordPress nos avisa de las actualizaciones pendientes y antes de realizar una actualización, lo primero que tendríamos que hacer sería revisar que dicha actualización es compatible tanto con la versión de PHP con la que funciona nuestra web como con la versión del core de WordPress que tenemos instalada. Para saber qué versión de WordPress tenemos instalada en nuestra web, al principio de esta página de actualizaciones, WordPress nos va a indicar con qué versión está trabajando. En este caso, trabaja con la 5.9, que es la última versión de WordPress en español. Podéis conocer con qué versión de PHP estáis trabajando, pues solicitando esa información en vuestro hosting, en este caso a Sarnet. Y para saber si el plugin es compatible tanto con nuestra versión de PHP
como con la versión de WordPress, lo que tendríamos que hacer es, al lado de cada actualización, vemos aquí ver detalles de la versión. Para ello, pulsamos y nos va a salir una ventana tal que así. Y en la parte de la izquierda vamos a ver la versión del plugin, quién es su autor, cuándo se ha producido la última actualización de ese plugin y sobre todo qué es lo que necesitamos para que el plugin funcione bien. En este caso, la versión de WordPress 5.0 o superior, estaríamos salvados porque estamos trabajando con la última versión. Y en este caso, necesitamos la versión de PHP 5.6 o superior. También trabajamos con una versión de PHP superior, con lo cual no habría problemas. Cuando tengamos claro que es compatible, volvemos a las actualizaciones y lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar el plugin que queremos actualizar y darle al botón actualizar plugins. Entrará en un proceso de actualización y mientras la página se encuentre en el proceso de actualización, al usuario, al visitante que visita vuestra URL, le va a salir que está en modo mantenimiento. Esto suele tardar unos segundos. Evidentemente va a depender de la conexión que tengáis en vuestra web, perdón, de la conexión a internet que tengáis, aunque lógicamente no os recomiendo hacer esto con un internet que no os vaya bien, ¿vale? Lo ideal es que este tipo de trabajos los realicéis desde un entorno estable. Tan importante como mantener los plugins y los temas actualizados es mantener el core de WordPress actualizado. ¿Por qué? Porque mantener WordPress actualizado nos ayuda a estar protegido contra inyecciones de código y contra otros ataques cibernéticos. No obstante, actualizar el core de WordPress es algo un poquito más complejo porque vamos a necesitar saber si la nueva versión de WordPress que acaba de salir es compatible con todos los plugins con los que nosotros trabajamos en nuestra web. Para ello, pues bueno, pues tendríamos que saber con qué plugin trabajamos en nuestra web, visitando los plugins instalados que tenemos e ir revisando si pues el plugin funciona con la última versión o no. Lo ideal es siempre esperar unos días antes de actualizar, de realizar este proceso de actualización. En Naxarnet sí hay que indicar que en el proceso de instalación de tu WordPress has podido clicar en las actualizaciones automáticas y que estas pueden que se hagan por ti si activaste esta condición. Y en este sentido tú no tendrías que hacer nada. Cuando la versión sea estable, automáticamente se os actualizará. Y lo que sí es recomendable en ese sentido es que siempre tengas copias de seguridad recientes por si hay algún error. Si lo quieres hacer de forma manual, pues desde la página que hemos visto antes, lo puedes hacer sin ningún problema. El siguiente tip que tendríamos que hacer dentro de las labores de mantenimiento es la comprobación de enlaces rotos. ¿Por qué es importante realizar esta comprobación? Bueno, pues en primer lugar, porque que un visitante llegue a nuestra web y le salga en este sentido un enlace que da error, perdón, una página que da error 404, lógicamente, en primer lugar, lo que hace es dañar nuestra imagen, reportar una mala experiencia de usuario y además es bastante malo para el posicionamiento SEO de nuestro proyecto digital. En WordPress es bastante fácil comprobar si tenemos enlaces rotos gracias a un plugin que se llama, en este sentido, Broken Link Checker y del que hemos hablado en otras ocasiones, este plugin en cuestión.
Hemos hablado en otras ocasiones, en otros webinars dedicados a plugins, hemos hablado de este plugin. En este sentido, lo que hace, pues lo diré, es escanear vuestra web en búsqueda de enlaces notos. Si hay un enlace noto, lo que hace es que te avisa, te envía un correo electrónico. A ver si yo encuentro el plugin en cuestión para pues mostraroslo aquí. Como decía, lo que hace es escanear vuestra web dependiendo de la configuración que le hayáis estipulado. En los sitios donde tú les indiques, donde tú le hayas indicado, lo normal es ponerle las páginas, las entradas y los comentarios. En los tipos de enlace que tú le hayas configurado previamente, como enlaces HTML, imágenes o vídeos. Y en este sentido, cuando detecta que hay un enlace noto, pues os envía un aviso a la dirección que le hayáis introducido. De esta manera tan sencilla, podríais comprobar si existe algún enlace noto en vuestra web con el plugin Broken Link Shaker. ¿Qué más cuestiones tendríamos que hacer dentro de las labores de mantenimiento? Bueno, pues la siguiente cuestión sería limpiar los plugins que no utilizamos. ¿Qué ocurre con los plugins que instalamos para probar algo? Por ejemplo, este, que no lo tengo activado. O incluso con los que activo, pero después no utilizo. Estos plugins lo mejor es eliminarlos. ¿Por qué? Porque como yo no los uso, pues no compruebo cuando se han actualizado. Con lo cual pueden quedar desactualizados en cualquier momento. Y un plugin desactualizado es un agujero de seguridad y un caramelito para los hackers en este aspecto. Además van a suponer el consumo de tus recursos, con lo cual lo ideal es que no mantengas plugins en tu lista de plugins que no estés usando. Para ello, pues es tan fácil como desactivar los que no uses, clicar y borrar. De esta manera tan sencilla, si tenéis varios, pues clicáis varios y en acciones en lote le dais a borrar. Otra cuestión que tendríais que hacer, esto es algo común, muchos pensaréis, ¿y si en algún momento lo vuelvo a usar? Pues es tan fácil como habéis visto, como buscarlo e instalarlo de nuevo. Así que no hay ninguna razón real para mantener aquí plugins que no estéis usando. Otra cuestión que tendréis que hacer dentro de las labores de mantenimiento relacionadas con los plugins es revisar la fecha de actualización. En muchos casos ocurre que trabajamos sobre todo con temas y con plugins que en este aspecto pues quedan desactualizados porque el desarrollador pues ya decide que no va a seguir trabajando en ellos. Y el problema es que con el paso del tiempo esos plugins y esos temas pues se convierten en una entrada a un posible malware. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, pues o bien buscar dentro del repositorio de plugins de WordPress una alternativa que cumpla con las funcionalidades que estaba haciendo ese plugin por nosotros, o bien buscar otro tema que sea parecido y que nos encaje dentro de nuestra identidad visual web. Lo que sí es recomendable cuando vamos a instalar un tema o un plugin es que dentro de los detalles nos fijemos en varias cuestiones. En cuántas instalaciones activas tiene ese plugin y en cuándo ha sido su última actualización.
¿Por qué digo esto? Porque un plugin que es popular, que tiene bastantes instalaciones activas, va a ser un plugin que desde el grupo de desarrollo, desde su equipo de desarrollo, se actualicen de manera más o menos constante. Un plugin muy específico, con pocas instalaciones, con pocas descargas y que hace bastante tiempo que no se actualiza, no es recomendable tenerlo dentro de nuestra web. Siempre es más interesante contar con plugins donde vamos a contar con un mayor soporte. ¿Por qué? Porque a cuantos más usuarios lo usen, pues mayor soporte tendrá que dar el desarrollador, mayores dudas tendrá que resolver. Y además es muy importante, ante cualquier agujero de seguridad o fallo, seguramente actualice el plugin con la solución. Así que os recomiendo revisar también los plugins que tengáis instalados en este aspecto y ver si alguno pues lleva mucho tiempo sin actualizarse para ir adelantándoos a ese camino y buscar otro que cumpla sus funciones. ¿Qué otra cuestión tenemos que establecer dentro de las labores de mantenimiento? Bueno, pues una de las cuestiones que diréis, es una tontería. No es ninguna tontería. Es comprobar que Google puede indexar nuestro sitio y puede visualizar bien nuestra web. Existen diferentes maneras para comprobar esto. Lo podéis hacer con la herramienta de Google Search Console. También lo podéis hacer con Page Speed Insight, que luego vamos a ver. O una manera sencilla es dentro de Google, dentro del navegador, buscar site, dos puntos y el nombre de nuestro dominio. Google en este sentido responderá con todas las páginas que tiene indexadas de vuestro sitio web. En este caso, asarnet.es. Hay que echarle un vistazo, ¿por qué? Porque en muchos casos nos podemos encontrar con que Google no está indexando nuestro sitio. Hay a muchas personas les ocurre que cuando van a diseñar su web, cuando están en el proceso de creación web, en los ajustes marcan este tic que es disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Esto lo vais a encontrar en ajustes, lectura dentro de vuestro WordPress. Si vosotros marcáis este sitio, lo que le estáis indicando a Google y a otros buscadores es que no indexen vuestra web. Por eso es importante, ante cualquier fallo de indexación, que vigiléis que esto está desclicado. Es algo que puede parecer bastante tonto, pero que ocurre. Junto con la indexación, es importante también vigilar cuál está siendo el rendimiento de nuestra web. Para ello, Google nos aporta la herramienta Page Speed Insight, que es una herramienta totalmente gratuita y con el que vamos a poder consultar cómo es la experiencia de usuario, cómo de rápido carga nuestra web y hacer un análisis del rendimiento de nuestro sitio. Vamos a hacer una búsqueda con la web de Amazon, por ejemplo, para que también veáis que hasta las grandes corporaciones, las grandes webs, tienen en este sentido, nos tienen el 100% en Google. Es tan fácil como incluir aquí vuestra URL y darle a analizar. Esto pues empezará a analizarlo y os lo analiza por móvil y por ordenador. Nosotros ya tenemos esa búsqueda hecha. Como veis, en ordenador consigue un 88, una puntuación de 88 y en móvil de 36. Así que no os preocupéis si vuestra web os tiene una puntuación baja. Cuando introduzcas tu URL,
Hay varias cuestiones, hay varios factores en los que nos vamos a tener que fijar. Uno de ellos es el FCP o First Contentful Paint. Esta medida lo que muestra es la velocidad de carga percibida por el usuario y marca el primer punto donde el usuario puede ver algo cuando busca una URL. Lo ideal es que sea inferior a 2 segundos. La segunda medida importante que establece Google es LCP o Largest Contentful Paint. Esto lo que hace es mostrar cuándo se termina de cargar el contenido principal de la página y debe de ser inferior a 3 segundos. El feed o First Input Delay cuantifica la experiencia de usuario a la hora de interactuar con la página. Es decir, cuánto tarda la página desde que alguien le da clic a un botón y el navegador responde a esa petición. Debe de ser inferior a 100 milisegundos. Y el CLS o Cumulative Layout Shift lo que mide es la estabilidad visual de la web. Es decir, cuántos cambios de diseño inesperados ocurren dentro de la web y lo ideal es que sea inferior a 0,1. En este sentido, pues bueno, pues Google os muestra diferentes opciones. Os muestra además diferentes puntuaciones y os da también oportunidades de mejora. ¿Qué podemos hacer para mejorar ese rendimiento? Bueno, pues en WordPress existen varios elementos en este aspecto que nos ayudan a la hora de mejorar ese rendimiento web. Si no tienes instalado uno, lo suyo es instalar un plugin de caché. En WordPress vamos a tener varios. Por un lado está V3 Total Caché, VP Super Caché. Hay varios en este sentido. Os digo lo mismo que con los backups. Lo ideal es probar, ver qué es lo que necesitáis y el que mejor se ajuste a vuestros sitios web, quedaros con él. Por otro lado, tendríais que comprobar que el tamaño de las imágenes que usa vuestra web es el adecuado. Las imágenes dentro de una web no deben de superar los 100K y deben incluir también los atributos de tamaño. También sería recomendable reducir, por ejemplo, los códigos de terceros que tengamos apuntando a nuestra web. ¿Qué es un código de tercero? Pues, por ejemplo, esas webs que tienen instalado un chat o el pixel de Facebook o los códigos de Analytics de Google. Todo eso son códigos de terceros que van haciendo, que lo que van provocando es que nuestra web tenga que hacer llamadas a otros servidores, a otras webs y vayan ralentizando el proceso de carga. Otras cuestiones que tenemos que hacer es evitar los redireccionamientos webs. Esto es algo que ocurre comúnmente cuando disponíamos de una web anterior y la hemos migrado, por ejemplo, a un WordPress. Normalmente, pues redireccionamos URLs. Habría que vigilar que no abusamos de los redireccionamientos. Y también habría que analizar, y Google en este sentido os lo va a mostrar en su análisis, que no tengáis problemas con las respuestas de vuestros servidores. No obstante, ante cualquier duda sobre vuestro servidor, pues siempre podéis acudir a nuestros compañeros del soporte técnico dentro del centro de atención y soporte. Nos quedan dos tics dentro de esas labores de mantenimiento. Por un lado, sería muy recomendable o algo básico, que es contar con un plugin de seguridad dentro de nuestra web, dentro de nuestro WordPress, para estar atentos ante posibles ataques e inyecciones de código.
Para ello, pues instalar un plugin de seguridad como, voy a compartir pantalla nuevamente, como WordFence, del que hemos hablado también en alguna ocasión. WordFence es una completa suite de seguridad para WordPress y lo que hace es escanear tu web contra el malware y también incorpora un firewall. En este sentido, pues te ayuda a bloquear IPs que han intentado entrar a tu web y robarte las credenciales por un ataque de fuerza bruta. Te ayuda a mantener tu web más segura. Y la verdad es que es recomendable echarle un vistazo a todas las funcionalidades que aporta. También hay otros plugins de seguridad como All-in-One Security. Hablamos de ellos dos en uno de los webinars dedicados a plugins que tenemos y que encontráis en el canal de YouTube. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. ¿Qué ocurre si en un análisis te das cuenta? Bueno, pues que tu web ha sido infectado por malware. Lo mejor en ese aspecto, desde mi punto de vista, es que acudas a un profesional, porque son cuestiones difíciles de solucionar, o bien que intentes rescatar alguna copia de seguridad que estuviera en ese sentido limpia. Y por último, la comprobación del certificado SSL. Bueno, pues como sabéis en Asarname, si no lo sabéis os lo cuento, os damos la posibilidad de instalar de forma totalmente gratuita y en cómodos pasos un certificado SSL Let's Encrypt. Como mínimo, apuesta por él y en ese sentido haz que tu web pase de trabajar con el protocolo HTTP a trabajar con el protocolo HTTPS. En WordPress además puedes activar tu certificado SSL, ya sea Let's Encrypt o un certificado SSL de pago de los que disponemos en nuestra web, gracias a el plugin Really Simple SSL. Se trata de un plugin bastante sencillo que lo que te ayuda es a configurar en WordPress en tu web el certificado SSL que ya tienes activado. Y una vez que tengas esto instalado, lo que sí tendríamos que hacer en las labores de mantenimiento es comprobar que el certificado SSL está funcionando de manera correcta. Para ello, es tan fácil como abrirnos una ventana de incógnito y buscar nuestra URL. Esta labor la tendríamos que hacer con los principales navegadores, con Chrome, con Firefox, con Edge y efectivamente comprobar que la conexión es segura y que navegas con el candado cerrado y con un certificado SSL. De esta manera tan sencilla, pues podríamos hacer esa última comprobación. Y yo sé lo que tú ahora mismo estás pensando. Todo esto lo tengo que hacer yo todos los meses. Bueno, pues puede igual parecerte algo tedioso, puede parecerte que es demasiado, no lo sé. Yo sí te aconsejo que establezcas una labor de mantenimiento de tu web más o menos mensual. Y si no te ves capacitado para hacerla, si no te atreves porque te da miedo a realizar esa actualización del core de WordPress o de los plugins, bueno, pues siempre puedes contratar una solución de mantenimiento web o de mantenimiento WordPress. En nuestro caso, acabamos en este sentido de activar nuestro servicio de mantenimiento WordPress. Es un servicio que lo que hace es ayudarte a que tu web siempre esté a punto, sin errores y sin riesgos. Y en este sentido,
Pues entre las cuestiones que incluye el servicio, vas a tener a tu disposición pues las actualizaciones tanto del core de WordPress como de los temas y los plugins, copias de seguridad diaria, la monitorización del servidor, esa revisión de enlaces nodos de las que hablábamos antes, la configuración y monitorización del plugin de seguridad. Vas a tener también a tu disposición 1 hora al mes para revisión técnica de tu web. Y también, lógicamente, nuestro soporte 24/7 a través de la plataforma de tickets y prioridad en situaciones de emergencia. Todo ello por 29 euros al mes, que es una cifra, bueno, pues bastante asequible, sobre todo para aquellos que tenéis una página web corporativa y que necesitáis hacer esa labor de mantenimiento mensual, que os va, pues lógicamente a hacerlo por lo menos más fácil, ¿no? Y ahora sí, vamos a dar paso al turno de preguntas y respuestas. Os recuerdo que el webinar está siendo grabado en este aspecto y que a lo largo de mañana, lo colgaremos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Vamos a habilitar ese turno de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna duda, pues es el momento de en este sentido, realizar vuestras preguntas, pues para que podamos dar respuestas desde aquí. Si sabemos las respuestas, lógicamente, y si no, pues siempre, como os decía, tenéis a vuestra disposición el centro de atención y soporte y ante cualquier cuestión, pues ellos os van a poder ayudar. Vamos a ver. Buenas tardes, nos decía Quique, ¿cómo se actualiza el PHP? Bueno, pues en este sentido, esta es una cuestión que si estás trabajando con con un entorno, con una versión de PHP anterior, lo que sí te recomiendo es que abras un ticket a nuestros compañeros de soporte y ellos te indican cómo hacerlo a través de nuestro panel de clientes o directamente lo ejecutan. Guillem nos dice, en su momento vi que los backups de nuestra web se acumulaban, o sea que el nuevo backup no bajaba el anterior, lo que aumenta sensiblemente la capacidad de almacenamiento, lógicamente, en ASANNet. ¿Podréis explicar eso? Lo primero que necesitaría saber, Guillem, es con qué realizas los backups. Si los realizas con un plugin en WordPress o estás utilizando nuestro sistema de backups a través de Acronis. En este aspecto, pues quizá ahí te pueda ayudar un poquito más. No obstante, si ves que no se borraban, quizás es una cuestión de la configuración de la programación de ese backup. Habría que revisar esa configuración, cómo está hecha, porque probablemente ahí es donde esté el error. Borja nos dice cómo puedo hacer cambios en la página mientras está publicada online. ¿A qué tipo de cambios te refieres? ¿Cambios en el contenido? Bueno, pues si lo que quieres realizar cambios en el contenido, es tan fácil como o bien si es una entrada, editar la entrada, o bien si es una página, editar la página. Hacer el cambio que quieras hacer y después actualizarla.
es totalmente normal poder actualizar la página en contenido mientras está online, vaya. Si lo que quieres hacer es un cambio más grande, yo sí te recomendaría quizás un cambio de diseño o un cambio que te vaya a llevar más tiempo. Yo quizás sí te recomendaría activar un modo de mantenimiento en WordPress. Vas a encontrar muchos plugins para activar el modo de mantenimiento de manera sencilla. En ese periodo de tiempo, cuando un usuario visite tu web, pues le va a salir una página estática normalmente donde le indica que estás realizando labores de mantenimiento y hacer los cambios, y cuando termines esos cambios volver a activar tu página. Si quiero hacer un cambio generalizado, Borja, pues efectivamente con el modo de mantenimiento que te indicaba. Nos decía, vamos a ver, veía que Guillem había solicitado más dudas sobre esa configuración del backup. ¿Quién hace esa configuración? Guillem, pues mira, va a depender de quién la haya hecho inicialmente. Yo sí te recomendaría que, por lo que veo, es una incidencia clara con tu web o con tu configuración de backup. Te recomendaría, si eres tan amable, abrir un ticket en el centro de atención y soporte para que algún compañero viera tu caso más detenidamente y te pudiera dar una respuesta más adecuada en este aspecto. Vamos a ver. Sonia nos dice sobre links rotos, posicionamientos, si duplicas tu web para actualizarla, cambiarla, ¿cómo la cambias por la antigua para mantener todo ello? No termino muy bien de entender la pregunta, Sonia. Por lo que intuyo, lo que quieres hacer es una revisión web y migrar o cambiar la nueva web por la antigua que tienes. Bueno, pues entiendo que no sé si esa revisión web la estás haciendo en local. En este sentido, si la estás haciendo en local, pues quizás lo que deberías de hacer es, cuando la tengas terminada, hacer un cambio por la actual a través del administrador de archivos o FTP. O quizás lo que sí te recomendaría, si es un cambio más grande que conlleve más condicionantes técnicos, acudir a un profesional en este aspecto, ¿vale? Y mientras estás realizando el cambio, yo lo que intentaría, lógicamente, es activar ese modo de mantenimiento para que los usuarios, cuando visiten tu URL, no se encuentren con un error 404. No sé si hay alguna pregunta más que se me haya pasado. Creo que no. Creo que estarían todas las preguntas, todas las dudas resueltas. Me indicaba Francisco Ramos, puedes ampliar lo de las imágenes y el rendimiento. Supongo que te refieres al hecho de que contar con imágenes muy pesadas dentro de nuestra web va a suponer un rendimiento ineficaz, ¿no? de la web. Lo ideal es que, aunque sea una imagen de portada, que en este sentido son más grandes, lo ideal es que la imagen no pese más de 72 píxeles, no tenga una resolución de más de 72 píxeles y no pese más de 100K.
Para ello, existen diferentes herramientas que podemos usar para reducir el peso de nuestra web y comprimir las imágenes. En WordPress, por ejemplo, hay un plugin que se llama Smashit, que lo hemos visto en alguna que otra ocasión en algún webinar dedicado a plugins. Y en el webinar que dedicamos a SEO, que vas a encontrar en nuestro canal de YouTube, que lo que te hace es reducir y comprimir las imágenes y ayudarte en ese sentido a que estén optimizadas. Otra opción que podemos usar es, antes de subir las imágenes a la web, pues usar cualquier web de compresión de imágenes, como Compress JPG o cualquier web de estas que vais a encontrar online gratuitas, subir vuestra imagen y descargarla una vez que esté optimizada. Por supuesto, cambiarle el nombre por una palabra clave que os sea de interés y subirla a vuestra web con un peso ya inferior a los 100K. Lo ideal que es que subas web del tamaño que necesitas, o sea, que subas imágenes, perdón, del tamaño que necesitas. ¿Para qué quieres tener en tu web una imagen que tenga, que tenga una medida de 2000 por 1000 cuando a lo mejor necesitas un tamaño de 200 por 100? Habría que vigilar esto y reducir aquellas imágenes que tengamos sobrepasadas de tamaño. Joan también nos indicaba cómo comprobaba la versión de PHP que tienes. Bueno, pues en ese sentido lo puedes comprobar en el panel de cliente de Axarnet. Si tienes en ese aspecto alguna duda, sí te aconsejo que lo hagas con los compañeros de atención al cliente. Y ellos te resolverán cualquier duda sobre la versión de PHP que tienes. No obstante, dentro del panel de cliente lo puedes comprobar. Dice Sonia, si no activas un plugin específico, ¿no evitas que intenten acceder a tu web? No entiendo muy bien esta pregunta, Sonia. Lo ideal es que si no vas a utilizar el plugin, no lo tengas instalado. Ese es mi consejo. Si no vas a utilizar el plugin, ¿para qué lo quieres tener instalado ocupándote un espacio? Y además, siendo pues probablemente una entrada a cualquier, en ese sentido, ataque. Yo mi consejo es que si no lo vas a usar, lo elimines. En Elementor se usa child. ¿Es por algo en concreto? Vale, el tema child te refieres, ¿no, Borja? Por lo que veo. Me dice, siempre he usado el tema child y ahora con el plugin Elementor no se usa child. ¿Es por algo en concreto? ¿Qué plugin recomendarías? ¿Elementor es buena opción? Bueno, Elementor es uno de los constructores web, de los maquetadores web más de moda que vas a encontrar ahora mismo en el mercado y es un muy buen plugin de maquetación web y de diseño. Yo los recomiendo y en ese sentido desconozco, la verdad, si es compatible con el tema Child que tú estabas usando. Lo que sí es que Elementor pues recomienda ciertos temas que son más amigables con ese plugin. Habría que estudiar, habría que ver e investigar si realmente hay una incompatibilidad entre el tema Child y Elementor. En este aspecto no te puedo ayudar en este momento, Borja. Francisco Ramos nos dice sobre imágenes.
Es conveniente escalarlas en la biblioteca de imágenes del editor de WordPress, descripción en la imagen sí, no. Bueno, pues yo os recomiendo que toda la información que le puedas añadir a la imagen para el posicionamiento SEO, bueno es. Pero básico, básico, básico es que tenga el atributo alt. Siempre tiene que tener el atributo alt. Y sí, es conveniente escalar las imágenes. Yo lo que te recomendaría sería escalarlas incluso antes de subirla a esa biblioteca de imágenes del editor. Es decir, que si no vas a necesitar una imagen grande, que subas a aquel tamaño que vayas a necesitar. El WordFence gratuito es el WordFence central. El WordFence gratuito te voy a indicar, tiene una versión gratis y una versión es una versión premium y se llama WordFence Security Firewall and Malware Scan en ese sentido. Se llama WordFence Security. Si buscas en el repositorio de plugins WordFence, te va a salir prácticamente el primero. Borja nos pregunta, ¿es obligatorio usar el tema style? No, no es obligatorio. Con Elementor puedes usar muchos temas. De hecho, Elementor tiene su propio tema, que es el Hello, pero hay muchos temas muy compatibles con Elementor. En ese sentido, tenemos un post en nuestro blog, Borja, donde hablamos precisamente de temas compatibles con Elementor y que funcionan bastante bien con este constructor. Te los recomiendo. Bueno, pues yo creo que hemos contestado un montón de preguntas. Desde luego es un tema del mantenimiento sobre WordPress que os ha interesado bastante por lo que veo, porque bueno, pues tenemos muchas preguntas hoy dentro de nuestro webinar. Creo que ahora ya sí hemos contestado a todas. No obstante, como siempre os digo, estamos a vuestra disposición 24/7 desde el centro de atención y soporte y ante cualquier duda, pues vamos a estar ahí y ante cualquier incidencia sobre todo. Pues muchísimas gracias por haberos inscrito en este primer webinar del año de ASARnet. Continuaremos con un webinar mensual. Siempre lo intentamos hacer en la última semana del mes e intentaremos que como este tema pues sean temas de vuestro interés. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de WordPress, vamos a hablar de diferentes cuestiones que pueden ser útiles para vuestros proyectos digitales. Así que os esperamos cada mes en estos webinars de ASARnet y os seguimos escuchando en las redes sociales y en nuestra web asarnet.es. Muchísimas gracias y hasta la próxima.